Hola, muy buenos días. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde vamos a hablar de qué es lo que está pasando en este momento en los mercados. El día de Trump, el día de la liberación de Trump, ha hecho que se destruyan los precios de todo. Todo está súper golpeado y no sabemos si estamos en el piso de una corrección o si ya definitivamente se ha acabado el bull run. Es muy interesante ver estos movimientos tan fuertes en los diferentes mercados cuando empieza un domingo, fin de la tarde, y empiezan esas monedas a caer como desfavoridas y no sabe uno hasta dónde va a ser ese final y dónde sería el momento adecuado para entrar a ensayar esos nuevos niveles. Lo que les quiero mostrar es en qué estamos, recordándoles que estamos, a ver, vamos a ver, abrir la pantalla que les tengo lista, que ahora se me perdió. Tengo varias abiertas al mismo tiempo, entonces me está afectando un poquito las vistas, ¿sí? Eh, bueno, primero que todo, pues entremos acá. Denme un segundo que se me perdió. No, estoy completamente despistado de dónde están las diferentes pantallas que tengo listas. Bueno, primero pues contarles que Bitunix y la gente de BitGet son los patrocinadores de este canal y hoy vamos a hablar específicamente de BitGet porque nos trae unas cosas súper interesantes en un momento de mucha estrés y angustia. Hoy estamos terminando el curso de trading que tengo organizado en el canal. Es el primer curso que hice, una introducción a las criptomonedas, al universo cripto para todas las personas que querían empezar a operar, a entender, a saber qué era el mundo cripto. Y para eso conseguí una promoción espectacular que creo que les va a ser muy útil a todas las personas de la comunidad, sobre todo a los primíparos, a los que están arrancando y los que quieren saber cómo se opera perfectamente un trade de cripto y cómo entrar a las diferentes pantallas, pero para eso les conseguí una promoción especial con la gente de BitGet que me dio un link especial para este momento de la promoción. Entonces se los tengo acá listos, lo estoy mostrando. Este es el curso, Introducción al Universo de las Cripto, que hoy se acaba la segunda sesión, pero lo vamos a expandir esta promoción a muchas más personas que quieran participar. Los primeros que metan $25 van a tener más de al menos $100 que dejen un día, van a tener la posibilidad de recibir un bono de trading de $25 y una segunda o promoción o un segundo incentivo es un bono de $50 para los que tradeen más de $10,000. Esto es lo más fácil, es lograr ese volumen a través de los futuros. Acá están todas las condiciones de la campaña, todas las diferentes pasos y las cosas más bacanas de todos. Entonces, desbloquean un bono de 50 USDT al realizar una operación de 10,000 USDT o más en la plataforma de Bitget. Esa promoción tiene un presupuesto máximo de $25,000. Entonces, los que quieran realmente inscribirse y apostar, que sean primíparos, que sean nuevos, que estén abriendo la cuenta, deben abrirla uniéndose primero usando el link de CryptoBernie y después unirse con el Únete. ¿Ok? Ahí les dejo para que vean fácil esta pequeña promoción que les tengo para ustedes. En niveles técnicos, estamos acá viendo a Bitcoin en 77,170. Después de esta vela roja tan intensa de los últimos 2 días, donde logramos tocar los $76,000. Ese nivel de los $77,000 es un nivel muy sólido. ¿Y por qué estamos en estos puntos? Para que ustedes tengan claridad. Donald Trump arranca con una nueva medida de guerra comercial para que su déficit comercial deje de ser tan negativo. Hemos visto en este año, cada mes,
vemos niveles súper negativos. Los últimos años han sido negativos. Hemos estado por encima del billón de dólares en la balanza negativa, el déficit comercial negativo de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que hay más importaciones que exportaciones de parte de los Estados Unidos. Claro, ellos importan muchísimos, muchísimas cosas y exportan muchos servicios. Entonces quieren es volverse más productores ellos al interior del país para salir a exportar esos activos. Claro, esto viene de una globalización en la que ha estado el mundo entero y lo que quieren es lograr que muchos de esas producciones se hagan más en los Estados Unidos y no se delegue este trabajo a países como la China, como India, como Bangladesh, todos esos países donde se manufactura a unos precios absurdamente bajitos que genera un costo muy inferior. ¿Esto qué puede hacer? Que la economía se ralentice, disminuya la velocidad de crecimiento y por el otro lado podría afectar es el precios y subir la inflación. Entonces estamos en un momento muy difícil, lo hablé hace poco, la estanflación es un sistema, es un tema bien, bien grave que pues podría generar una recesión y por eso ya se está apreciando una recesión entre el 35 y el 40% en diferentes bancas de inversión. Es como lo más importante que tenía para contarles, como enfocarnos en lo que estamos viendo. No sé si quieran opinar al respecto, quieran hacer alguna mención del video, hacer preguntas. Está abierto para que hagan todo tipo de preguntas. Y los quiero invitar adicionalmente a un video espectacular que voy a tener mañana en la noche con Bersan, que es uno de los cofundadores de Black Swan Capitalist. Y me parece que vale mucho, mucho la pena ver ese video para entender qué es lo que está pasando. Eso es por ahora lo que tengo para contarles. Quería mostrarles eh, aquí, casi no encuentro el link. Entonces aquí estamos viendo el punto grave de Fear and Greed en el que estamos en este momento de 17 puntos. Si ustedes ven, estamos casi en el low. Estos niveles son de mucha, mucha angustia que se ven acá abajo a la derecha. Es un nivel muy, muy difícil de manipular, de manejar, cuando vemos que normalmente hemos estado más en el lado amarillo, pero estamos en el punto rojo, no, ni siquiera naranja, estamos en rojo. Esos niveles son niveles para mí de compra. Pero claro, venimos diciendo desde acá, desde el anaranjado, que estamos en niveles de compra cuando sigue bajando y cuando vemos que el market cap de las criptomonedas está en 2.44 trillones, a mitad de camino de esos 5 trillones que predijo Brad Ganley House hace un tiempo, que dijo que podía llegar el mercado de las criptomonedas a 5 trillones. La cantidad de plata que se ha ido del mercado, que se ha liquidado en posiciones, es impresionante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Acá les dejo $77,000 este nivel y vamos a ver otro dato que me parece interesante. Vamos a ver si lo encontramos aquí en la página de Bitcoin, ¿cómo se llama? Bitcoin Counterflow, y vemos un repunte muy importante. Acá se ve muy importante el M2, donde se está generando e imprimiendo billetes últimamente y nos choca con una bajada del precio. Entonces, quitemos el mouse de ahí encima para que ustedes puedan ver. Al lado derecho de la curva van a encontrar que se está generando un ingreso masivo de billetes, masivo de efectivo, lo cual va a hacer que en un futuro muy cercano se disparen los precios. Estamos esperando esa corrección, estábamos esperando esta corrección que estamos viendo ahorita para ver luego un movimiento muy parecido al que pasó en el 2017 y 2021, donde hubo incrementos después de tocar el promedio móvil de 200 que se dispara más o menos un 1000% y un 2700%. En esas dos sesiones sucedió eso, en esos dos momentos de ciclo sucedió ese incremento tan fuerte de precios. Hoy en día podríamos esperar eso con el índice en 17 que acabamos de ver, de Fear and Greed, con el movimiento del M2 tan fuerte como lo estamos viendo en este momento. Estamos a la expectativa de ver cómo evolucionan las tarifas de Trump, cómo se mejora el balance de
de la tesorería de Estados Unidos, porque estas tarifas van a generar unos ingresos adicionales al país, va a hacer de pronto, no sabemos, que la Fed tome decisiones fuera de lo convencional, de esperar hasta mayo o junio de bajar las tasas, porque si la economía se tranca demasiado, se ralentiza a niveles insólitos, podría tener la Fed que tomar decisiones urgentes para reducir las tasas del banco de la Fed, del Banco Central Americano. No sé qué tan fácil sea, porque pues también el mensaje de Trump de pedirle a la Fed que baje las tasas, mm, me parece, me parece inadecuado lo que hizo Trump, entre comillas, exigiéndole a la Fed que bajara las tasas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola R de Futuro, ¿cómo vas? Eso parece totalmente artificial. Es que realmente no podemos saber con análisis técnico qué puede pasar. Hasta el 9 o 10 de abril no va a haber nada claro. Sí, tenía que saber qué pasar con Europa, si pone aranceles altos o no. Vi un mensaje, vi un tweet hablando de Europa, vi un tweet hace muy poco, anoche, que están esperando negociar aranceles cero, pero no creo que haya aranceles cero. No creo que los dejen cero, sino será del 10% en ambos lados. Eso es una forma también de generar ingresos para los países, creo yo. Y pues lo que dice R, sí, me parece increíble. Europa pues, dice que los europeos están en un muy mal momento. Me parece que es verdad, pero tocaría esperar a ver qué, qué decisiones toman, cómo se agrupan ellos para enfrentar y sentarse en la mesa con Donald Trump en este sentido. Es lo que creo yo que deberían hacer. Están pasándola mal, pero no tan mal como China. Y a mí me preocupa mucho China. Estamos muy callados viendo cómo la China está en un muy mal estado. Y esto venimos desde hace rato en esas, pero calladitos ahí van pataleando y no dicen nada. Eso me parece más grave de todo lo que está pasando. La China, desde la crisis inmobiliaria, han venido sufriendo bastante. Sí, es el tema con la China es el que más grave es. Gracias, R, por el comentario. La guerra es con China y el desbalance salarial de la mano de obra china hace el mensaje. Hola, Libardo, ¿cómo vas? Buenos días, encantado de estar aquí. Toda esta locura de los aranceles tiene algo positivo para XRP. Pues para eso estamos, para ver si XRP está en el piso y por eso quería hacer como primero el análisis de dónde estaba Bitcoin y si quieren miremos XRP pues, sigue teniendo muchísimas utilidades, sigue teniendo muchísimos beneficios, pero pues no para de caer y estamos llegando al dólar 77, rompimos el dólar 90 que fue tan sólido, el dólar 79 más o menos era un siguiente nivel, estamos por debajito del dólar 77 y de aquí para abajo yo personalmente no veo niveles más sólidos por debajo hasta llegar, podríamos acercar un poquito la gráfica y aquí estamos un poquito por encima, el dólar 50 sería otro nivel aproximado, un poquito por encima del dólar 50, donde se vería el siguiente nivel de descanso, de soporte para la caída de XRP. Siempre es importante esperar y estos niveles son de DCA, como dicen, de promediar las compras, me parece a mí. No soy su asesor financiero, no soy el asesor financiero de ninguno, pero me parece que estos son momentos de arrancar, de acumular, de empezar. Los que están nuevos en el canal, en cripto, en todo esto, pueden además aprovechar esas promociones que hay utilizando el link ese que les dejé de la promoción de la campaña publicitaria de Bitget, que afortunadamente nos acompañan hoy y necesito batir esa campaña, que los $25,000 que nos están dando de recompensa a todos sea una oportunidad para que aprovechen y le saquemos jugo. Bueno, por hoy, señores, no quería hacer un video muy largo, quería hablarles, dejarlos a ustedes que comentaran, que opinaran, que hicieran los mensajes más bacanos. Dólar 35 es el nivel de mayor acumulación institucional, así que debería ser el nivel donde más fuerza van a hacer. Bueno, pues eso es un dato interesante. Gracias, R. Gracias. Eso sí nos sirve bastante. Ese dato del dólar 35 para XRP me parece súper sólido. Ojalá sea ese, no lleguemos hasta allá, pero va a ser un punto donde
Si llega a dólar 35, seguramente, como dice R, nos va a dar un soporte excelente. Yo espero que lleguemos máximo al dólar 56. Si quieren oír mi opinión, rebote. Y igual que estaba leyendo de Gra Crypto, que les va a hacer un video hoy o mañana al respecto, piensa que estos niveles de tocar la media móvil de 200 nos muestra un momento espectacular para relanzar el precio a las nubes. Pero mientras que sigamos con la guerra comercial, va a ser muy difícil que la gente esté cómoda invirtiendo. Entonces, estén muy atentos a los datos del gobierno americano, del gobierno chino, a ver qué va pasando, los europeos a ver qué dicen, pero pues de pronto yo sería muy cauto en las compras, aunque pues si pueden acumular un poquito acá y dejar algo de caja para más adelante, no importa que después terminen comprando, no sé, no en dólar 77 que está ahorita, sino en dólar 90, seguramente veremos XRP en los $5 a final del año. No sé, no le apuesto a nada, no les doy la asesoría financiera como digo, pero bueno, no se olviden mañana conectarse al canal. Perdón, va a ser a las 4 de la tarde, hora Colombia, ese video con Versan de Black Capital, de Black Swan Capital. Dólar 13, uy, eso sí ya está bien abajo, jefe. Eso sí, tenemos un OB muy bueno. No sé qué significa OB, pero bueno, listo. Tony, qué es OB? Y cerramos todas las ineficiencias. Listo, esos son comentarios. Un order block. Listo, gracias, sí, perfecto. Bloque de órdenes. Ahí eso es un nivel de órdenes muy grande. Seguramente ahí va a haber un piso fuerte. Entonces, pues, como dicen todos los de la comunidad, dólar 56, digo yo, dólar 35 y luego dólar 13. Señores, por hoy los dejo. Nos vemos y tengan una excelente semana. Esta semana espero darles muy buenos videos porque hay bastante contenido que podemos ayudarles a que todo el mundo se informe. Nos vemos en la próxima. Chao, muchachos.